De Mar del Plata a Puerto Madero y de motoquero casi internacional a la cárcel. Esta es una humilde síntesis mía, pero hubo muchos títulos escritos ya en el año 2014 en el diario Perfil que vienen bien citarlos hoy, porque en aquel momento ya hubo una persona, que está con nosotros lógicamente, que lo detalló todo esto. Y bueno, y fue un tema bastante particular en aquel momento y hoy tiene actualidad. Federico, gracias por haber venido. Federico Gracias por la González. invitación. Bueno, y vos es que me quedo con algo, Federico, lo habían amado tanto. Y haces una síntesis vos, que es real, o sea, el principal orador en nuestro Día de la Independencia, fue presidente cuando la expresidente Cristina Fernández viajaba, fue presidente y como presidente del Senado recibió al presidente chino. Así es. ¿Qué, qué, qué incongruencias, ¿no? En nuestro país, porque somos así también nosotros, creo, ¿no? ¿O no? Y sí, yo recuerdo esa época que sí, había escrito bastante sobre ese tema y en una de las posibles caracterizaciones decía, es el capricho de Cristina. Entonces como hay veces que son las veleidades del poder, entonces Cristina le gustaba de alguna manera jugar a ese rol un poco provocador porque se sabía, digamos, en la opinión pública ya había sido bastante castigado Vudú en el sentido de que había muchas evidencias que anticipaban lo que ocurrió. Pero lejos de inmutarse, digamos, el poder kirchnerista encarnado por Cristina, no, redoblaba la apuesta en el estilo del kirchnerismo y lo mostraban como alguien que era una especie de héroe, Tal cual. que había hecho, digamos, era el ideólogo de aspectos muy importantes de ese modelo, nos salvó de la crisis, esa del 2008, la crisis que no fue, y es porque gracias a Vudú, y bueno, y entonces lejos de, digamos, de ocultarlo como alguien, como por ejemplo, cuando los bolsos de López, bueno, ahí todos se despegaron y Cristina también se horrorizó. Pero en ese momento, no, era el capricho de Cristina. Y bueno, y el establishment kirchnerista decía que era todo mentira, que nada de eso que se decía era cierto. Bueno, la justicia al final determinó que por algo era, ¿no? Seguro. Ahora, vos sabés, Federico, que haciendo un poco de historia reciente, ¿no? Realmente historia reciente, vos sabés que no entiendo por qué, bueno, ahora lo estamos viendo en este accionar de la justicia, la cantidad de personas que están presas, pero digo, ¿por qué actuaron así? O sea, sin techo. Era todo abierto, o sea, no hubo techo para esto. Bueno, yo creo que ahí hay dos niveles, A ver. algo hablábamos hace un rato. En primer lugar, creo que está la sensación de omnipotencia del poderoso, la megalomanía del poder. Yo lo obtuve, y no me lo va a quitar nadie, como supe obtenerlo, sé de qué se trata, no me lo van a venir a decir a mí nadie me explica nada, yo sé, y yo puedo hacer cualquier cosa. Y además, ahora que llegué, voy a hacer lo que quiero. Y entonces ahí hay una dimensión también del poder como disfrute y goce perverso. Yo voy a hacer lo que a mí se me ocurre. Los gustos hay que dárselos en vida. Si hay que transgredir, no me importa, porque también decíamos, la megalomanía del poder, Napoleón, el Estado soy yo soy el poder. Y entonces tengo el derecho a hacer lo que se me ocurre. Yo hice una semblanza una vez de las causas finales de 4 presidentes argentinos, cortito. Alfonsín, la pasión de la institucionalidad, es la obsesión con la democracia, recuperar las instituciones. En el libro El jefe de Gabriela Cerruti, ella hace una contraposición entre Menem y Alfonsín, y se imagina que Menem, cuando llegó al sillón de Rivadavia, debe haber pensado: Alfonsín no disfrutó del poder, era un hombre austero, con el mismo traje, no sé si era el mismo, pero en cambio Menem con la Ferrari, con bueno, ese guiño de Transgresor, argentino, ¿viste? No. el piola argentino, Exactamente, bueno, exactamente. entonces el poder es para gozar. El de Néstor, el poder como herramienta de control, todo pasa por mí,
yo acá llevo la contabilidad en este cuadernito y yo te voy a hacer sufrir al que alguna vez me quiso humillar, a eso me voy el poder como arma de venganza y de control. Y el de Cristina es el narcisismo del espejo. Es la más linda, soy la más linda, abogada exitosa. Y entonces me doy algunos lujos. Y bueno, yo creo que Vudú es un lujo de Cristina Kirchner. Si no, no se entiende. Entonces por eso digo, más allá de las habilidades como economista que pueda haber tenido, no sé, no soy experto en ese tema, pero yo creo que siempre digo, a veces que la política se entiende desde la psicología y la ideología a veces es una extensión de la personalidad. El cristinismo no se entiende sin Cristina. Y Cristina fue una presidenta que le imprimió un determinado goce al poder. Y es el goce del capricho. Yo creo que Menem no era un caprichoso. En todo caso era un bon vivant. Pero no es lo mismo. Pero Cristina era una caprichosa. Y bueno, y Vudú fue un capricho de Cristina y así no fue. Creo. Federico, ¿vos pensás que la muerte de Néstor Kirchner rompió el molde? O sea, si no, hoy la realidad del país hubiese sido otra. Bueno, porque era político. Sí. Que Cristina Fernández no es política, pero digo, Néstor Kirchner era una persona política. Sí, yo creo que sí, yo creo que eran diferentes. Me parece que él entendía mucho mejor del poder. Entender el poder es cómo conseguirlo, cómo ejercerlo y cómo no perderlo, cómo conservarlo. Yo creo que Néstor Kirchner la tenía más clara, pero yo creo que también tenía el pecado capital del poderoso megalómano. También tenía la fantasía de perpetuidad, de eternidad, de omnipotencia y que no va a pasar nada porque yo la controlo, yo la controlo. Y bueno, y tenemos muchos arquetipos del yo la controlo y después no controlan nada. Mira, yo si tuviera que decir, creo que tal vez no hubiese sido tan estrepitosa la caída, pero yo creo que ese modelo de hacer política no podía durar mucho. Porque me parece que choca contra la realidad. Y hay algo que no se puede desconocer porque la realidad es un actor político también. También, claro. Y de tarde o temprano es inexorable y te la cobra. Dentro de lo que es la ciudadanía, todos, ¿no? Me incluyo por lo pronto. ¿Estamos cambiando en esto? ¿Estamos cambiando la forma de elegir? Mira, yo no sé si estamos cambiando la forma de elegir. Yo creo que lo que se eligió es algo distinto, que bueno, que también tendrá sus luces y sus sombras. Sí, Y sí. en la época cuando se hablaba en el 2015, bueno, que si gana cambiemos, pero que entonces Cristina, que va a estar ahí, y parecía como que no podía pensarse el mundo. Bueno, yo decía, no va a pasar nada, va a haber otra cosa, que va a traer otros problemas. No sé si vamos a superar nuestros déficits históricos, pero los problemas van a ser otros. Ahora, si la gente cambia en su forma de elegir, y es muy difícil decirlo, porque hay que ser también, hay que ponerse en la situación, en los presentes. O sea, ¿qué quiero decir? En el momento en que la gente eligió a Cristina, y bueno, tendría sus razones, que ante lo que pasó, uno diría, error, cómo se equivocó esa gente que pensó una cosa y después fue otra. Pero bueno, en el momento tenía esa información. Entonces hay veces que las historias se miden por los finales, pero lo que pasa es que los sujetos históricos tomaron una decisión con la información del presente. Si se equivocaron o no, es difícil determinarlo. Pero yo diría que hay ciertas cosas que claramente son errores y bueno, a veces se aprende los errores y por lo menos por un tiempito no se vuelve a cometer ese error. Seguro, seguro. No sé qué va a ser en el futuro, que siempre es una zona abierta e incierta. Ahí nos quedan 2 minutitos. Federico, esto lo escribiste vos en el año 2014, otro gobierno, lógicamente. ¿Tuviste alguna presión por estas notas? Nunca. Yo te quiero ser muy honesto y sincero en eso. O sea, es que yo fui bastante crítico del kirchnerismo desde muy temprano. A mí nunca nadie me llamó, nunca nadie me dijo nada. Hay que reconocer eso. Se hablaba de... Yo te digo sinceramente, a mí me sorprendió que nunca haya ocurrido, pero ni nada parecido. Porque, por ejemplo, en el 2007 nosotros
éramos una de las pocas consultoras que decíamos que teníamos 39 y medio, Cristina, no teníamos 40. Esa fue una elección medio rara, que algunos decían que, bueno, que no sé, pasaron algo, cosas raras, no sé, bueno, Sí, no sé sí. si fue así o no. Pero éramos un problema, nunca nadie me dijo nada, nunca nadie me llamó, eso lo quiero hacer No, más que público. ustedes, vos tenés una exposición pública, entonces digo, bueno, por eso digo quizás, o sea, nunca. Nunca, jamás. Vale decirlo. Hay que reconocer Sí, sí, por supuesto. las cosas que como fueron. Y ¿no? a pesar de estas notas y que en ese momento, bueno, como se dice comúnmente, Vudú medía 200 metros de altura, ¿no? Absolutamente. A mí me acuerdo que Tenenbaum una vez me llamó en épocas de elecciones. Me dijo, pero ¿usted no tiene miedo del número que era la época de cuando apareció Sergio Massa? ¿Usted no tiene miedo? Y yo dije, no, la verdad que no. Pero no era que lo decía como, soy un valiente bárbaro. Es que no entendía por qué había que tener miedo, porque a mí nunca me habían dicho nada. No sé, por ahí fue de casualidad, no sé, pero no sé, a mí nunca me presionó nadie. Vos sabés, Federico, que esto que es real lo que estaba diciendo, tarde o temprano el final llega Por supuesto, a este tipo de formatos, ¿no? por supuesto. Hay cosas que... Porque el mundo demuestra esto. La historia universal La demuestra historia esto. universal muestra que todo poderoso tiene su Waterloo. Napoleón llegó un momento en que era lo más hasta que empezó a ir mal, y bueno, y terminó mal. Y bueno, y la parábola de los poderosos, Napoleón, Hitler, no es que estamos haciendo comparaciones, es que esto es axiomático, es decir, el poder llega un momento que se termina. Se termina. Tal cual, cayó el Imperio Romano, como siempre Pero digo por siempre. supuesto. O sea, después de ahí, o sea, el muro de Berlín ahora, hace unos días nada más, no, hace unos años, pero quiero decirte, en la historia todo ese tiempo son momentos nada más. Por En un supuesto. momento el Imperio Romano, en otro momento más reciente el muro de Berlín, ya está. O sea, Y no. todo se termina, los poderes malos y los poderes buenos, y los buenos también tienen También. su ciclo. A veces tienen su ciclo y después, bueno, vienen Sí, cosas sí. peores. Así que bueno, Seguro. eso sí. Gracias, Federico. como Gracias a siempre. vos. Pausa.